Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos ayuda y hoy especialmente en este 27 de diciembre de este año ya 2026 en nuestra liturgia, el tiempo, ¿verdad?, de Navidad, el tiempo en que Dios se ha encarnado y camina con nosotros, esa natividad, ese nacimiento de Cristo, ahora lo podemos ver también en este gran santo de la Iglesia, San Juan Apóstol y Evangelista. La palabra de Dios de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos. Y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Queridos amigos, qué hermosa que es la palabra de Dios a través de esta carta maravillosa, justamente a quien hoy le estamos celebrando, el seguidor de Jesucristo, San Juan, aquel que recostó, dice, la cabeza sobre el pecho de Jesús, a auscultar, gendúa lleva, peñan de yara corazón, peñan de yara ella y corazón, o pererea lleva, pero por amor a la humanidad. Yandere ju rubidea lleva, peñan de yara la ohueque, se ha encarnado, entrado en nuestra historia. Pero ahora, queridos amigos, lo lindo es lo que nos deja como mensaje, porque San Juan es Iñandé, y muy bien, y lo repite tantas veces, lo que era desde el principio, es decir, la gracia de Dios, la presencia de Dios, lo que hemos oído, peñas en duda, lo que hemos visto con nuestros ojos. Pero ella va a estar temba y pona olla puede cuelas a pichacuerareje olla puede cueñandereje lleva lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos, queridos amigos. Va eumía y es la bondad, es lo que Dios ha hecho con su pueblo. Peñan de yaro ya puede cueñandería lleva upea coanga va ella es lo que nosotros les anunciamos. Queridos amigos, vamos a comprometernos cada vez más para este año 2026 para anunciar también. La gracia de Dios. Ay de mí si no evangelizara, ni evangelizara, ni en voz sana lleva con esa hermosa catequesis del Señor lo que significa el principio y el valor de su evangelio. Queridos amigos, pidamos por intercesión de San Juan, apóstol y evangelista, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.